Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sixman, donde hoy os traigo un vídeo que os va a encantar. Es un vídeo increíble donde os voy a presentar a los que están siendo los mejores jugadores del March Madness, ya que ayer, para quien no lo vio, fue la Final Four, que fueron dos partidazos increíbles. Primero Florida contra Auburn, que acabó ganando Florida en un partido que acabaron remontando y que fue espectacular. Y sobre todo el Houston contra Duke, que acabó ganando Houston en un final que tenía 100% ganado Duke, que al final se le escapó. Y nada, tenemos mañana, hoy por la noche tenemos la final de Florida contra Houston, así que os animo a todos que la veáis y vamos con el vídeo porque quiero presentaros a todos los jugadores. Vale, como os comentaba, hoy el vídeo va a ser muy especial porque además sí que estos días he subido un poco los vídeos más tarde de los que los suelo subir, pero es que me ha llevado más tiempo, además de que, he estado un poco liado, pero es que también os quería traer para estos jugadores hoy también sus vídeos y jugadas de ellos para que podáis verles. Ya sabéis que siempre en estos vídeos que tengo especiales del draft, como lo de los veteranos o como lo de los mayores diamantes en bruto, como en general siempre os trato de meter vídeos, entonces para quien no los haya visto se los recomiendo y se los dejo por aquí, os dejo la lista de producción del draft. Y nada, vamos a ir a tope porque os traigo 12 jugadores, no 10, y luego os traigo además 3 menciones honoríficas. Pero quiero dejar una cosa clara, y es que al final en el March Madness lógicamente es un sample size, o sea, es un ejemplo muy pequeño de lo que realmente son los jugadores, y mucha gente a veces le extraña como un jugador por hacer 3 buenos partidos en el March Madness puede subir o bajar tanto en el draft, pero también hay que entender que la NCAA está llena de cientos de equipos, entonces en el momento en el que es el March Madness, a pesar de que a lo mejor tu equipo solo puede jugar 3, 4 o 5 partidos si tienes suerte, son 5 partidos o 4 o 3 contra los mejores equipos del país. Entonces, verdaderamente ahí lo que haces sí que importa. Entonces, por eso creo que quiero destacarlo. Además de que solo he metido jugadores que por lo menos han jugado 3 partidos. Es decir, que por lo menos llegaron a la Sweet 16, a pesar de que se pudiesen caer eliminados allí, pero no quería meter simplemente un jugador de un equipo que hubiese jugado la primera ronda y se hubiese eliminado en la segunda. Todo esto dicho, vamos a pasar al primer jugador de todos, que es Mark Sears, ¿vale? Mark Sears, el base titular de Alabama y su máximo anotador y su máxima estrella, es un jugador fantástico. Ya llevó durante la temporada regular en la NCAA a Alabama al segundo puesto de su conferencia, perdonadme, y la realidad es que es un tío buenísimo. Mucha gente sí que la compara a veces. Siempre os voy a tratar de poner comparaciones porque estos jugadores, muchos no os los he comentado en ningún vídeo del draft que hemos hecho porque son veteranos, muy probablemente muchos ni siquiera se acaben quedando o se presenten al draft, mejor dicho, por la NIL, entonces habrá que ver. Yo Mark Sears no sé si va a entrar al draft, pero la realidad es que es un auténtico jugadorazo. Llevó a Alabama hasta el Elite 8, o sea, hasta cuartos de final, por así decirlo, para que lo entendáis, ¿vale? Donde, pues, perdió contra un Duke que lógicamente era muy superior a ellos, ya que Alabama se caracteriza por ser un equipo extremadamente ofensivo y la fuente de su ofensiva es Mark Sears, además líder de asistencias dentro de este March Madness, un jugador que ha promediado en 30 minutos por partido 18,5 puntos, 2 rebotes, 6,8 asistencias, 0,8 robos y 0,2 tapones con 3 pérdidas por partido, tirando un 41% en tiros de campo, un 40% de 3 y un 80% en tiros libres. Como os he comentado, este jugador de 23 años, mucha gente le compara con Jalen Brunson y es verdad que se le puede comparar, pero también yo creo que mucha gente cae en esa comparación porque son zurdos, tienen un poco el pelo parecido y sobre todo físicamente son iguales, ¿vale? O sea, es el mismo tipo como de cuerpo de un jugador pequeño pero compacto que se puede hacer fuerte en ciertos movimientos interiores y creo que lógicamente hay una comparación real, pero Mark Sears, por su lado positivo, es bastante más rápido y más explosivo que Jalen Brunson, por ende tampoco es un jugador que juega un poco en su propio tempo, que es lo que favorece a Brunson, pero realmente a mí Mark Sears me gusta mucho, creo que es un jugador fantástico, además tiene un tiro de 3 bestiales, tiene rango, o sea, es un jugador muy top y que personalmente creo que ha hecho de Alabama uno de los equipos más entretenidos de ver en esta temporada de NCAA. Lógicamente, lo que os comento, era un equipo que yo creo que al enfrentarse a Duke iba a sufrir por ese juego two-way que tiene Duke, y Alabama al final era un equipo que recaía mucho en su capacidad ofensiva, que por ejemplo contra BYU en la Sweet 16 le clava un 113 contra 88, donde Mark Sears, se sale haciendo, si no me equivoco, 34 puntos, tirando 10 de 16 de 3, o sea, una auténtica barbaridad. Y nada, pues lógicamente estamos hablando de un jugadorazo que, lo que os comento, no sé si se va a presentar al draft, pero recomiendo que le echéis un ojito, tanto con los highlights que os habré puesto yo, con todo, porque es un auténtico crack.
Ahora vamos a pasar a hablar de un segundo jugador que a mí me encanta, ¿vale? Charles Lanier de Tennessee, que también quiero mencionar o dar un mención honorífica a Zakai Sigler, que es su compañero de equipo, que también me parece un jugador muy interesante, un poco más el base del equipo. Charles Lanier es un poco escolta, le he puesto barra base porque realmente creo que pues cuando vaya a la NBA, si va, será más una especie de combo guard, ¿vale? Pero también tiene cuerpo para jugar de 3 porque realmente es un tío muy fuerte, o sea, es muy potente físicamente, pero lo que sorprende es que es uno de los tíos más smooth a la hora de preparar su tiro, a la hora de moverse por el campo. De verdad, es un gustazo de ver. A mí me encanta, además, cuando este tío se enciende, te acribilla vivo. Y es verdad que un poco un caso parecido como a Mark Sears, se fueron eliminados en el Elite Eight contra Houston, que lógicamente es lo que hay, pero a mí Tennessee, yo me agradó por lo menos ver que llegaran al Elite Eight. Era mi apuesta para este March Madness, y realmente sí que es verdad que al final no han llegado a lo mejor a esta Final Four que yo quería que llegaran, pero realmente creo que lo hicieron muy bien y Charles Lanier fue al final su estrella, que en 34,3 minutos promedió 20,8 puntos, 5 rebotes, 1,3 asistencias, un robo, 0,2 tapones y 1,2 pérdidas, tirando un 40% en tiros de campo, un 37% de 3 y un 88% en tiros libres. Es un auténtico jugadorazo, de verdad que os recomiendo que le veáis un poquito. Yo ya os dije que en mi Big Board pasado a mí no me dejaban meterle, al igual que Mark Sears, no sé por qué a veces en Fanspo no te dejan añadir jugadores. Yo, Charles Lanier, yo creo que si quiere entrar al draft, entrará 100% como un pick o muy alto de segunda ronda, o si inclusive un pick bajo, no creo que entre en la primera, pero es un jugadorazo de NBA y 100% este tío, si entra a la NBA, va a tener trabajo porque además no es un lastre defensivo, que muchas veces a muchos de estos guards que os voy a enseñar les pasa porque son muy pequeños, pero no es su caso. Entonces yo confío mucho en él, es uno de mis jugadores más favoritos de estos que os voy a enseñar en el vídeo de hoy, ¿vale? Ahora vamos a pasar al siguiente jugador, que es Walter Clayton Jr., ¿vale? A ver, mucha gente yo sé que le está comparando con Stephen Curry y sinceramente quiero que me entendáis, ¿vale? Yo soy el primero que respeta las distancias y, o sea, es muy consciente, pero realmente es que es un jugador que se mueve muy parecido, ¿vale? Es el mejor jugador probablemente sin balón de la NCAA en cuanto a guards, o sea, el movimiento sin balón que tiene es increíble, el dribbling mezclado con velocidad, pudiendo leer los espacios es espectacular, y sobre todo la facilidad que tiene este tío para armar cualquier tiro en cualquier posición, de cualquier manera, es espectacular. Ayer en el Final Four se vuelve a clavar otro partidazo contra Auburn, además, que empezó la primera parte a mi gusto muy bien, fue muy superior tanto en el lado defensivo como ofensivo, y si no llegase por Walter, probablemente los Gators se hubiesen quedado muy atrás en el partido. Al final remontan, es verdad que tuvieron un gran esfuerzo colectivo, pero sin él no ganan, porque los Gators son un equipo que dentro de lo que cabe en ataque son bastante más limitados a lo mejor que sus rivales, y lo que delimita y lo que cambia por completo las defensas rivales es Walter Clayton Jr., que es una auténtica bestia, que está siendo el MVP sin ningún tipo de duda de este torneo, donde en 33 minutos por partido está promediando 22,3 puntos, 2,8 rebotes, 2,8 asistencias, 0,5 robos, 0,5 tapones y 3 pérdidas por partido, tirando un 46% en tiros de campo, un 45% de 3 y un 89% en tiros libres. El torneo que está haciendo Walter Clayton Jr. es increíble. Ya leí el otro día, antes de llegar a la Final Four, que era uno de los 4 o 5 únicos jugadores de toda la historia de la NCAA que había metido 20 puntos en cada partido que había jugado, o en los 4 partidos que había jugado hasta llegar a la Final Four. Pues ayer en la Final Four vuelve a meter más de 20 puntos, si no me equivoco metió como 26 o 27 y fue un partidazo. O sea, el partido que hace ayer es una maravilla y o sea, se está ganando muchos seguidores, y normal. De hecho, mete 34 puntos. O sea, yo hasta le estoy infravalorando. Yo cuando vi el partido es que me llevaba las manos a la cabeza diciendo, pero este tío, ¿cómo puede ser tan bueno? Pues el caso, se está ganando muchas novias, se está diciendo que va a entrar probablemente a finales de primera ronda. Yo estoy seguro que muchos de vosotros a lo mejor no lo habéis visto, y cuando veáis ya simplemente los highlights que os estoy poniendo, os vais a enamorar de él porque es una auténtica bestia. Y realmente, es que es lo que os digo, es un jugadorazo, me extrañaría mucho que no entrara al draft. Yo ya os dije, ¿vale?, en mi Big Board, que personalmente lo único por lo que yo pienso por lo que Walter Clayton Jr. a lo mejor no entra al draft, uno es por el NIL, que si le renta quedarse en Florida un año más, si este año a lo mejor no gana la final, puede quedarse. Me extrañaría, porque con los novias que se estará ganando ahora, viendo que puede entrar sobre todo como un jugador de primera ronda, le va a rentar mucho y yo creo que entrará. Pero a mí lo único que me causa dudas al final es que, sí, mucha gente lo compara con Stephen Curry, pero yo os quería poner una comparación, que ayer lo estuve pensando mientras veía el partido, y es que a mí,
con lo que os comenté un poco de que es un guard, es un base, pero realmente no es un base playmaker, es un anotador puro y duro, ¿vale? O sea, no hace juego para los demás y defensivamente tampoco es muy bueno. Yo le quería comparar un poco para que lo entendáis ahora con lo que está haciendo esta temporada Ty Jerome, un grandísimo, o Peyton Pritchard, para que me entendáis. Son grandísimos guards anotadores de banquillos, pequeños, no especialmente defensivos y tampoco muy playmakers, simplemente son anotadores que sean de banquillos. Y a lo mejor es la función que puede tener, o sea, una función increíble dentro de la NBA, un jugador muy importante para cualquier equipo, pero no sé si a lo mejor tiene ese techo de estrella que ahora muchos están pensando que puede tener. Al final es un jugador de 22 años que llega ya hecho a la NBA y tampoco sé cuánto progresión va a poder llegar a tener, pero yo confío mucho en él y a lo mejor puede tener más ese rol de guard secundario que sí que es un base, pero que no es un playmaker y es simplemente más un base anotador de banquillo que para equipos de campeonato estamos viendo que funcionan increíble. O sea, yo no digo que no vaya a ser un base ganador, porque además lo más importante que tiene este hombre es que es ultra clutch. O sea, tiene hielo en las venas, literalmente. O sea, es increíblemente bueno y Walter Clayton Jr., vamos, lo que os comento, va a entrar al draft porque la cantidad de novias que se está ganando con este March Madness es increíble. Ahora vamos a pasar a hablar de otro jugadorazo y es Cooper Flagg, ¿vale? Todo ya le conocéis, pero aún así es que le tenía que meter en el vídeo. Está siendo uno de los mejores jugadores del torneo. Ayer fue una pena que saliera eliminado porque además ayer hace un partidazo contra Houston. Es verdad que el partido ayer de Houston es un partido complicado porque al final Houston es la mejor defensa de todo el país y lógicamente yo sabía que a Duke le iba a costar. Duke es el mejor ataque del país, entonces, bueno, había que hacer ahí un balance. Realmente, a ver, yo creo que Houston aguantó bien y al final es el problema con estos equipos que son tan buenos defensivamente, que al final si consiguen aguantarte todo el partido a un equipo como Duke, realmente en los momentos finales lógicamente vas a sufrir porque esa defensa te va a pesar mucho. A lo mejor ahí se nota un poquito la falta de a veces de creación, aparte de Cooper Flagg realmente, sobre todo porque ayer Tyrese Proctor no está bien, que es un jugador que yo voy a mencionar al final del vídeo porque ha hecho un March Madness bestial, pero ayer no estuvo fino. Tampoco estuvieron finos sus compañeros, solo con Connie Upel, y realmente tampoco notaron un poco esa falta a veces de profundidad que han tenido en partidos importantes. Y bueno, Cooper Flagg aún así hizo un partidazo, 27 puntos, 8 de 19 en tiros de campo y 3 de 4 en triples, 7 rebotes, 4 asistencias, 2 robos, 3 tapones. O sea, ayer el partido que hace Cooper Flagg es una barbaridad, pero como veis aquí es que también sus estadísticas en el March Madness han sido bestiales. 31 minutos, 19,5 puntos, 7,8 rebotes, 5,3 asistencias, 0,3 robos, 1,8 tapones y 2 pérdidas, tirando un 46% en tiros de campo, un 43% de 3 y un 87% en tiros libres. Ya sabéis que yo he hablado muchísimo en el canal de Cooper Flagg, o sea, le he dedicado hasta un vídeo solo, le hemos hecho en los mock drafts, en los vídeos, o sea, ya he hablado de él millones de veces, así que tampoco me quiero entretener tanto con él porque es uno de los dos jugadores que simplemente ya hemos comentado en el vídeo, los demás son todos nuevos. Pero la realidad es que sí que quiero comentar una cosa y es, uno, destacar cómo ha seguido mejorando su tiro de 3. Creo que es una cosa que la gente no habla porque ya nos hemos acostumbrado a que es buenísimo y lo asumimos, pero realmente hay que valorar que es una persona que empezó tirando entrecomilladamente mal para lo que se podía esperar de 3 a principio de temporada y desde enero, si no me equivoco, principios de enero, finales de diciembre, está tirando increíblemente bien de 3 y creo que eso hay que apreciarlo porque es una persona que se nota que ha mejorado bastante y ha puesto bastante esfuerzo en su mejora de 3, entonces yo creo que eso, lógicamente, y al final lo último que quería destacar es que me encanta que es un tío que no se esconde en momentos importantes, pide la pelota, hace acciones. Los últimos 3 minutos de Cooper Flagg del partido de ayer, a pesar de que Duke pierde, son fantásticos a pesar de que falla el tiro final, vale, pero las acciones defensivas que hace mantienen a Duke en el partido con posibilidades porque clava un tapón, hace un par de robos, o sea, es un fantástico jugador, va a hacer lo que quiera dentro de la NBA y no tengo ningún tipo de duda de que, vamos, su techo va a ser lo que él quiera y lo que él marque su esfuerzo, básicamente. Ahora vamos a pasar con el quinto jugador, que es un jugador que me hace mucha gracia que haya hecho un March Madness tan bueno, porque Josh Pedula, base de 22 añitos, otra vez bastante bajito, es un jugador que no me imaginaba que fuese a hacer un March Madness de este nivel. Es verdad que Ole Miss era un equipo interesante para hacer algo interesante dentro del March Madness y al final es verdad que llegaron al Sweet 16, solo jugaron 3 rondas porque fueron eliminados por los Michigan State de Jace Richardson, perdonadme, que ahora más tarde hablaremos de él, pero es verdad que es un equipo interesante porque es un equipo de jugadores que saben jugar bien el baloncesto, tanto de no tener estrellas para el draft, pero estaban liderados por este hombre que me hizo gracia porque yo lo he visto jugar varias veces esta temporada regular y era una persona que es que me sorprende porque a pesar de su cuerpo, a pesar de su
poco físico que tiene, realmente es una persona muy activa en todo el campo, que hace muchas pequeñas cosas que no se ven, y creo que eso es muy destacable de él. Además, que lo que más me ha sorprendido es la capacidad anotadora que ha mostrado en esta March Madness, sobre todo por su efectividad, porque al final, en 32,7 minutos, ha promediado 21,3 puntos, 3,7 rebotes, 5,7 asistencias, con 0 tapones, lógicamente, pero 2,7 robos, líder de robos dentro. Lo que os digo, esas pequeñas cosas que muchas veces no, a veces, bueno, los robos sí se fija la gente, pero ¿me entendéis? Esas intercepciones, esas leer las líneas de pase que valen mucho, ¿vale? Y 2,6 pérdidas, que no está mal para un jugador que se le exige mucho en Ole Miss, y con 50% de tiros de campo y 42% de tiros con 85% de tiros libres. Yo la verdad que me ha sorprendido mucho. Sean Pedulla es un jugador que siempre que lo he visto me ha parecido súper interesante. Yo no creo que vaya a entrar al draft y no probablemente sea un jugador con futuro en NBA, porque al final es una persona que pues es pequeña, es undersized, defensivamente le cuesta, pero yo siempre pienso lo mismo cuando lo veo. Yo creo que es un jugador que si de verdad le diera una oportunidad a jugar en Europa, creo que le iría de maravilla. No sería a lo mejor un perfil ultra anotador, pero creo que sería ese base total para muchos equipos súper interesante, y vamos, a mí me gustaría muchísimo verla allí. También puede ser un jugador muy bueno para G-League, ya veremos qué pasa con él, pero creo que realmente estamos ante un jugador interesantísimo y que de verdad quiero que le echéis un ojo, porque tampoco, o sea, no es verdaderamente lo que os pensáis, es un jugador más interesante de lo que parece y a mí siempre me ha gustado un montón. Ahora vamos a pasar con el sexto jugador del vídeo y, sinceramente, Johni Broome. El partido de ayer, sentí un poco en el Final Four contra los Florida Gators, un poco lo que llevo sintiendo toda la temporada con Broome, que es lo que os he estado diciendo. Al final sí, Johni va probablemente, no sé si va, ha estado en la pelea por el MVP toda la temporada con Cooper Flagg, y también y se lo merece ganar si se lo dan. Pero realmente, yo siempre os he dicho lo mismo, siento que es un jugador que tiene un gran impacto y hace muy buenos números, y ha hecho unos números fantásticos en este March Madness, promediando 30,3 minutos, 28,3 puntos, 14 rebotes por partido, que es una bestialidad, lógicamente líder de rebotes, pero además con diferencia, porque no hay otro jugador que superara ni siquiera los 10 rebotes por partido, 1,3 asistencias, 1,3 robos, un tapón por partido, o sea, 2,3 stocks, lo cual está fantástico, y 2,7 pérdidas, tiran un 50% de tiros de campo, un 44% de 3 y un 40% en tiros libres. ¿Qué pasa? Que es a mí lo que me ha pasado viendo a Johni Broome este año, y lo que os he dicho que me cuesta verle en su traslado a la NBA. Al final es un jugador que basa tanto y tanto y tanto su juego en el poste, que realmente cuando está en otras situaciones donde tiene que pedir la pelota porque le están negando constantemente el balón en el poste, porque al final ayer Johni Broome, os lo voy a mirar, pero el impacto que tiene Johni Broome en la segunda parte es prácticamente nulo, ¿vale? Sí que es verdad que en la primera parte hace una muy buena primera parte, pero en la segunda parte yo ahora mismo no os lo puedo mirar porque el March Madness no facilita esos datos, pero realmente metería como 4 o 5 puntos en toda la segunda parte, y en parte fue por la gran defensa de Florida de negarle el balón en el poste, pero es lo que os digo. Es un jugador que si no recibe el balón en el poste y puede postear, que es muy bueno haciéndolo, y eso es verdad. Es una persona que le cuesta hacer impacto desde otras situaciones, muchas veces cogiendo el balón en el perímetro, porque sí que es verdad que tiene un buen handle, pero no lo suficiente, sobre todo a nivel de élite a la hora que llega a la NBA. Entonces creo que le cuesta muchas veces impactar de otras maneras, y al final sí, aquí en la NCAA, por su tamaño y tal, se beneficia. Y realmente ese porcentaje de 3 tampoco os lo creáis tanto, porque realmente es un jugador que tira muy poco volumen de 3. Ayer, por ejemplo, tira 2 triples en todo el partido y falla los 2. O sea, que no es un jugador que tire demasiados triples. Sí que es verdad que quiero darle el beneficio de que ayer defensivamente tuvo grandes acciones a lo largo del partido, sobre todo en la primera parte, una primera parte defensiva muy buena, poniendo unos tapones increíbles, haciendo un par de robos muy buenos. Lo que os digo, luego es verdad que la segunda parte le costó mucho involucrarse y meterse dentro del partido, pero aún así es un jugadorazo. Yo, para mí, a lo mejor un poco sobrevalorado, no su nivel en la NCAA, que ha sido buenísimo, sino a la hora de llegar a la NBA es lo que me cuesta un poquito ver. A lo mejor como puede ser un caso otro, como es lo que os he comentado de Sean Pedulla o Mark Sears. Hay que ver cómo esos jugadores se meten en la NBA. Pero por ejemplo es lo que os comento, a lo mejor hay otros que no se está hablando tanto, pero yo por ejemplo en Chaz Linier o Walter Clayton Jr. sí confío mucho más para entrar en la NBA, porque creo que su físico, sus cualidades se adaptan mucho mejor a la liga. Entonces hay que ver, pero vamos, que Johni Broome, lo que os comento, aún así sigue siendo un auténtico animal y se merece pues todos los halagos que se le puedan dar, porque su temporada con Auburn ha sido muy buena y lógicamente para los fans de Auburn pues ha sido una pena que no hayan podido clasificarse a la final, porque han sido muy buenos y liderados por este jugador que yo no sé si se quedará. Yo entiendo que va a presentarse al draft, pero bueno, hay que ver qué va a pasar con él, ¿vale? Ahora vamos a pasar con un jugador que muchísimos de vosotros no habéis hablado
no, o sea, no habéis oído hablar. Y es un jugador del que yo os quería comentar bastante. Personalmente yo creo que se va a quedar en Purdue, lo quiero decir desde el principio, pero es que es un jugador muy interesante, ¿vale? Estamos hablando de Trey Kaufman-Renn, a la pivot. A ver, es un jugador que juega muchas veces de 5 en Purdue. Personalmente creo que si se traslada a la NBA puede ser ese tipo de jugador que juegue de 4 más que de 5, aunque el hecho de que no tira 3 de 3 probablemente le penalice mucho y acabe siendo una especie de falso 5 undersized. Aunque no se parezcan en nada, un poco como lo que es Achiuwa, ¿vale? Para entenderme, que es un 4, pero que como no tira, pues se tiene que jugar de 5 muchas veces, porque además tiene muy buena capacidad reboteadora, es muy largo. Personalmente, a mí me gusta, es un jugador muy inteligente, pone muy bien el balón en el suelo desde el perímetro, hace muy buenos handoffs, pone muy buenos bloqueos, hace esas pequeñas cosas, lo que os digo, que no se muestran en la statsheet, que están muy bien. Al final es un jugador que en Purdue ha promediado 34,3 puntos, 19 puntos, o sea, minutos, 19 puntos por partido, con 9,3 rebotes, 1,7 asistencias, 0,7 robos, 0,7 tapones y una pérdida por partido, tirando un 55% en tiros de campo y un 65% en tiros libres. Purdue es otro caso de un equipo que solo ha jugado 3 partidos en esto de March Madness, pero lo que os comento, les tenía que meter, porque al final, es verdad que Purdue, los primeros 2 emparejamientos que tuvo no fueron muy difíciles, porque al final el primero jugaba contra High Point, que era el número 13 de su conferencia, y luego contra McNeese, que fue el 12, porque tuvo un upset contra Clemson, pero luego tuvieron un partido contra Houston que están a punto de ganar y meterse en el Elite 8 frente a Tennessee, que al final Tennessee acaba perdiendo contra Houston. Pero lo que os comento, Purdue, cuando se enfrentó contra Houston, la ronda anterior quedaron 62-60, o sea, estuvieron a punto de derrocar al que actualmente ha llegado a la final. Entonces, es un equipo mucho más serio de lo que podía aparentar, simplemente que lo que os comento, se quedó atrás por 2 puntos finales. Y la realidad es que Kaufman, a mi gusto, ha hecho cosas muy interesantes a lo largo del torneo. Es verdad que no tuvo el grandísimo partido final, pero aún así siguieron siendo prácticamente para mí el líder de Purdue en ese partido, junto a Lawyer. Y al final, vamos a ver, o sea, es complicado porque Houston tenía un muy buen equipo, pero a Purdue le faltaba mucha creación exterior, sobre todo de calidad, y al final, lo que os comento, sí que tenían a Lawyer, pero recaía mucho en Trey Kaufman y al final, pues Houston les cerraba bastante y tenían pocas posibilidades de ejercer puntos, por eso fue un partido también de anotación baja. Pero es un jugador muy bueno defensivamente, creo que es un jugador muy interesante y que quiero que le echéis un vistazo. Yo personalmente no creo que entre al draft y no creo que sea un jugador de NBA, pero si lo es, me alegraría porque creo que es un jugador que tiene cualidades muy interesantes y sobre todo lo que yo os comento. Creo que muchas veces, sobre todo con jugadores interiores, el hecho de que sean jugadores que sepan jugar al baloncesto muy bien, como es su caso, creo que beneficia mucho para muchos equipos a la hora de decidir si a quién escoges para un rol o para otro, porque al final sí, hay jugadores interiores que te están promediando en el college 20 puntos por partido y 12 rebotes, pero luego no saben jugar al baloncesto. Y este hombre, aunque a lo mejor sus estadísticas, que son fantásticas, pero no son a lo mejor élite, siguen siendo muy buenas y es un jugador que sabe jugar muy, muy bien al baloncesto. Y lo que os comento, creo que eso hay que apreciarlo un montón. Ahora vamos a pasar a hablar del que ha sido mi jugador favorito este torneo. Puede estar entre él, puede también estar entre Chase Lanier, puede estar entre Walter Clayton Jr., pero la temporada o los eliminatorias que ha hecho Caleb Love ha sido maravillosas. O sea, estamos hablando de un tío que ha hecho un March Madness increíble. Es verdad que cae en tercera ronda contra Duke, pero hace un partido memorable. Yo no sé si ese partido, yo no sé si alguno lo vio en directo, pero si alguno lo vio en directo compartirá conmigo que la opinión que yo lo vi en directo, que fue, o sea, una de las mejores actuaciones que ha habido en este March Madness. Para mí, la mejor, porque individualmente se echó el equipo a la espalda. O sea, mete 35 puntos contra Duke. Su segundo compañero que más metió fue Bradley, que hizo un muy buen partido y metió 15 puntos. Pero a partir de ahí, no hay ni un solo compañero que supere los 13 puntos. Bueno, sí que creo que había un compañero que metió como 12-13 puntos, pero el resto del equipo tuvo anotaciones bajísimas de 2 puntos, 5 puntos, 6 puntos. O sea, tiro del carro, literalmente, Caleb Love, en un partido que acaba quedando 193. Y es un partido en el que él, vamos, os lo voy a leer un momento las estadísticas, porque es que de verdad que es muy destacable, pero es que el partido que hace es una locura. Tira 5 de 11 en triples, 11 de 21, además hace un robo, hace 4 rebotes, hace una asistencia, o sea, juega todo el partido entero, de verdad, ha hecho un torneo increíble, 34 minutos, 24,7 puntos, o sea, una barbaridad, 6,7 rebotes, 3 asistencias, 0,7 robos y 1,6 pérdidas, tirando un 53% en tiros de campo, un 55 de 3 y un 93% en tiros libres. A ver, Caleb Love, para que me entendáis, es un anotador bestial, ruthless, como se diría en americano, o sea,
no le tiene miedo a nada, entra al aro con todo, tiene una capacidad finalizadora muy buena, ¿vale? Es muy rápido con la pelota, entra muy bien a canastas, todo lo que te digo, es muy capaz de hacer ciertos rectificados alrededor del aro, tiene una gran capacidad finalizadora, pero sobre todo tiene un jump shot muy bueno, mete muchísimos tiros, no tiene miedo, es que no le tiene miedo a nada. Entonces a mí me encantan los jugadores que, a pesar de los rivales que tienen enfrente, pelean hasta el final, luchan hasta el final, no le tienen miedo y creen en sus capacidades. Y este es el claro ejemplo. Caleb Love, además, es un jugador que a muchos de vosotros os sonará, porque en su época porque luego se transfirió a Arizona, pero sus primeros años en el college, si no me equivoco, los jugó en North Carolina, y hace como 4 años o algo así, él está proyectado para tener una gran temporada de freshman, y al final en North Carolina no tuvo un gran año de freshman, luego tuvo un mejor año de sophomore, pero luego se transfirió a Arizona. Realmente yo tenía muchas expectativas para él, es verdad que, pues lo que os comento, no fue bueno y ya, pues como que se olvidó un poco de él la gente, realmente, pero esta temporada que ha tenido, yo creo que le va a dar una oportunidad muy buena para entrar en el draft. O sea, yo estoy seguro que si un equipo le dice que le va a draftear en la segunda ronda, o no sé si al final de la primera, pero yo le draftearía para mi equipo porque es un jugador con un talento increíble y que ha hecho una temporada bestial y que, vamos, el March Madness que ha hecho para quitarse el sombrero, porque de verdad que ha sido uno de los jugadores más entretenidos de ver, y que yo os lo digo, o sea, Duke, tened en cuenta también que es el equipo que más gente ve, o sea, porque Duke es el equipo más famoso universitario, probablemente, o uno de los 2-3 más famosos universitarios, y este año además con las probabilidades que tenías, todo el mundo estaba mirando a Duke, y el partido que hace este tío contra Duke le ha ganado muchísimas novias. Es que estoy seguro, es que el partido que hace, os lo prometo de verdad, que es una locura, porque además Duke le tiraba 2, 3, 4 tiros encima, y de verdad que ya no solo el March Madness, quiero destacar es que también la temporada que ha hecho en Arizona ha sido muy buena, ¿vale? Ahora vamos a pasar a hablar del noveno jugador, que es mi queridísimo Derrick Queen. Le quería meter en el vídeo porque sí que podría meter a otros veteranos, pero creo que lo que ha hecho Derrick Queen con Maryland siendo un freshman es una auténtica barbaridad. 33,3 minutos, 18,7 puntos, 8,7 rebotes, 1,7 asistencias, 0,8 robos, 1,3 tapones y 2,6 pérdidas. Un jugador que tan solo tiene 20 añitos, que está en su primera temporada en la universidad y que además ha tirado 50% en tiros de campo, 43% de 3 y 75% en tiros libres. Maryland, otro equipo que llegó hasta los Sweet 16, es verdad que luego es eliminado, pero es un poco parecido, es un caso similar al de Purdue. Es eliminado, pero ¿contra quién? Contra los Florida Gators. Al final, pues han perdido contra los finalistas, o sea que es lo que hay, puede pasar, lógicamente, y realmente es que el torneo que hace Derrick Queen es fantástico. Además, tiene un partido final, que yo sobre todo lo que os quería reseñar, o sea, por lo que también yo le quería poner aquí. Cuando las cosas queman, que ya os lo he dicho muchas veces, Derrick Queen es un jugador que aparece. Y Derrick Queen, cuando han tenido partidos muy importantes esta temporada con Maryland, es un poco un caso opuesto a lo de Johni Broome. Cuanto más difícil es el partido, más se crece. Y esta temporada, en el Elite, en el Sweet 16, cuando se enfrentaron contra los Gators, Derrick Queen hace un partido donde hace 27 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia, tirando 10 de 10 en tiros libres, 8 de 14, 8 de 17 en tiros de campo, además con 2 robos. Hace un partido fantástico, de verdad. Los Gators, es verdad que ganan el partido cómodamente 87 a 71, que lo acabo de ver, pero hace un partidazo, o sea, es que hace un partidazo Derrick Queen, y al final eso también hay que apreciarlo, porque es un jugador que sí, que muchas veces se comenta que hay que ver qué equipo le da los post-touches, no sé qué. Vamos a ver, Derrick Queen es un jugador completísimo, es que para mí me parece uno de los, o sea, en cuanto a talento, probablemente sea de los 3 mejores jugadores de este draft. Lógicamente, yo siempre a veces le penalizo un poquito por el hecho de su estilo de juego, que a lo mejor no se adapta del todo a la NBA, y le bajo un pelín, pero vamos, es que para mí la gente que dice que es que tiene que estar fuera de la lotería, es que no la ha visto jugar, o sea, lo suficiente, es que de verdad que es buenísimo, es que yo no entiendo cómo, vamos, y si cae, el equipo que se lo lleve en el 15 va a pasar, pues como pasó con Sengun, que no es que sea el mismo estilo de juego, pero es que un jugador con el talento que tiene él, como tenía Sengun en su momento, por mucho que no sea el juego ultra moderno, tienes que confiar en él, porque Sengun tampoco era no tiraba de 3 cuando entró en la NBA, y mirad ahora, está desarrollando un tiro de 3, pues lo mismo con Derrick Queen, ¿vale? O sea, a mí además es que Derrick Queen, o sea, a ver, tampoco me quiero venir hasta arriba, pero es que me parece que tiene más talento del que tiene Sengun. Lógicamente Sengun también es muchísimo mejor playmaker y hace muchísimas otras cosas mejor, pero Derrick Queen es que a mí me parece una auténtica locura y vamos, yo es que creo que el torneo que ha hecho respalda lo que llevo diciendo yo en este canal toda la temporada, que es una locura, o sea, en fin, yo es que soy súper fan, como ya sabéis. Así que nada, ahora vamos a pasar a hablar de los 2 jugadores de Texas Tech, que lógicamente les quería meter en este vídeo, y no quería escoger entre uno de los 2 porque los 2 han hecho un March Madness de locura, y ya sabéis que yo siempre les he defendido un montón. Al final llegaron al Elite 8, perdieron de nuevo este equipo también contra Florida Gators, en básicamente los cuartos de final, lo que os digo, y joder,
que son buenísimos, tanto Darion Williams como mi coleguita JT Toppin. Pero antes de hablar de JT Toppin, vamos a hablar de Darion Williams. Al final Darion Williams ha jugado de base, escolta, arreglo, ha jugado de todo y va a poder jugar de todo porque físicamente es un animal. Es muy tosco, juega mucho a su ritmo, juega mucho en ese juego del midrange y sinceramente es que ha hecho un March Madness fantástico, 32,3 minutos, 21 puntos, 7,3 rebotes, 2,8 asistencias, 2 robos, 0,3 tapones y una pérdida, tirando 43% en tiros de campo, 24% de 3 y 80% en tiros libres. A ver, yo ya os he dicho que Darion Williams es un jugador que veo complicado su traslado hacia la NBA porque es un jugador que tiene muchísimo usage, pero muchísimo usage dentro de Texas Tech, porque es un jugador que con la pelota es muy bueno, de verdad. Sabe muy bien ir a sus spots, sabe muy bien moverse por el campo, bota muy bien a pesar de su cuerpo y sobre todo juega muy bien con su cuerpo, salvando muchísimo las distancias, pero para que me entendáis, con el cuerpo es un guard muy grande, muy fuerte y juega mucho ese juego de la bombilla con el cuerpo como hace Doncic, ¿vale? Simplemente que luego es un jugador más atlético, pero tampoco es extremadamente rápido, pero tiene una buena capacidad de finalización alrededor de la canasta. Lo único malo es eso, que tampoco tiene un gran triple, pero es que el torneo que ha hecho es buenísimo. Ha tenido partidos muy buenos, sobre todo que para mí lo más importante es que ha sido muy constante. O sea, sí que es verdad que en la primera ronda, como ha pasado un poco con todos, que es, perdonadme que esto no lo haya comentado, que lo estoy comentando ya en el minuto 28 del vídeo, pero es que Darion Williams es un jugador que lógicamente, pues como todos un poco, la primera ronda no han tenido, le baja un poco la media de las estadísticas porque jugaron contra equipos que les pegaron una paliza, entonces claro, jugaron muchos menos minutos y producieron mucho menos. Al final, eso también hay que entenderlo, pero vamos, que ha hecho un torneo fantástico, al igual que su compañero de equipo JT Toppin, que yo sé que muchos de vosotros estáis muy enamorados de él, y es normal, o sea, porque es un jugador de 19 años, freshman, que está haciendo una temporada de élite freshman no, que es lo que estaba yo pensando, he dicho freshman y se llama sophomore, está en su segunda temporada. Y realmente la temporada que ha hecho JT Toppin ha sido muy buena y sobre todo este March Madness, 33 minutos por partido, 19,3 puntos, 11 rebotes, 1,3 asistencias, 0,3 robos y 2,5 tapones, o sea, una barbaridad, porque creo que tuvo un partido de 5 tapones, y luego 59% en tiros de campo, 40% de 3 y 35% en tiros libres, un poco pena ese tiro de libre porque ha sido muy bajo la verdad, pero tampoco ha tirado prácticamente tiros libres. Al igual que tampoco os confíes mucho por ese tiro, o sea, ni el tiro libre es tan malo, ni el tiro de 3 es tan bueno, porque no tira prácticamente 3. Igual que Derrick Queen, que antes os he dicho que tenía 43% de 3, pero tampoco es que ha tirado muchos triples Derrick Queen. Un poco como John Ebron, como todos estos bigs que no tiran mucho, y bueno, les han entrado en el March Madness, pero tampoco os penséis que aquí son tiradores ni nada del estilo. Pero bueno, JT Toppin lo que pasa es que es un jugador ultra atlético, no está relacionado con Obi Toppin, ¿vale? Para los que algunos lo estoy pensando, no está relacionado, pero es muy bueno, ¿vale? O sea, es muy bueno, lo que pasa es que a mí me da un poco de dudas una cosa, y es que es un jugador muy bueno, porque es muy atlético y tiene un gran toque alrededor de la canasta. Claro, ¿qué pasa? Creo que es un juego de tiro en general, ya no solo de 3, sino también de media distancia, está muy limitado, ¿vale? Y al final, creo que si no está un equipo en el que tienen guards de nivel a su alrededor, creo que le va a costar mucho, ¿vale? Producir ofensivamente en el inicio de su carrera. Entonces, a mí me parece un jugador muy interesante. Yo a lo mejor no soy el máximo fan de él, porque es que es verdad que es muy bueno, pero lo que os digo, creo que depende mucho de tener muchos guards de nivel alrededor, como era Texas Tech, ¿vale? Que era, por eso yo creo que le favorecía mucho como equipo para desarrollarse, pero realmente lo que os digo, tampoco yo estoy ultra arriba en el carro, como mucha gente que dice que tiene que ser un jugador de primera ronda, porque no lo creo verdaderamente, aunque sí que es un jugadorazo y que yo eso sí que lo pienso lógicamente. Y vamos, para mí tiene que presentarse al draft porque me parecería un error no presentarse, porque creo que tiene una gran oportunidad para ser seleccionado, pues o a muy final de primera ronda o muy principio de segunda. Para mí está, yo ahora mismo en mi billboard le he subido un pelín, pero le tengo como en el rango del 32 o el 33, si no me equivoco, pero vamos, que es un jugadorazo. Y por último, para terminar, el Jay Cryer, la estrella de Houston. Los Cougars, es verdad que también podría haber puesto a Milo Suzan, que a mí, yo creo que hasta me gusta más como jugador, pero verdaderamente le tenía que poner a él, y además me gusta que lo haya puesto a él, porque es que ayer hace un partido que me reafirma que la estrella de los Cougars, a pesar de que Milo Suzan a mí también me parece mejor jugador, realmente es el Jay Cryer. ¿Por qué? Porque Milo Suzan es el base del equipo, a pesar de que es bastante más alto, porque el Jay Cryer solo mide un 85, pero el Jay Cryer es el anotador, y al final un equipo que es defensivamente el mejor de la NBA, o sea, el mejor de la NBA, el mejor de la NCAA, lo que necesita es un jugador que ofensivamente muy superior al resto para que les permita estar dentro de los partidos. ¿Qué pasa? Ayer Houston se mantiene en el partido porque el Jay Cryer mete ayer contra Duke 26 puntazos, tirando 8 de 14 en tiros de campo, 6 de 9 de triples. Lo único que me pasa con él es un poco como Walter Clayton Jr. No es un base playmaker, ni mucho menos.
esas 4 asistencias están bien, pero no es un base que reparta. De hecho, es que no es ni el base del equipo, es más un escolta. De hecho, por eso yo le he puesto escolta en su posición. Y promedia 33 minutos, 16,8 puntos, 2,8 rebotes, 4 asistencias, 1 counter robos y 0 counters pérdidas con 0 counters tapones. Tirando es verdad con un 37% en tiros de campo, que no es bueno, pero bueno, estas estadísticas, no lo he dicho, pero las hice ayer, antes de la Final Four. Probablemente la hayan subido bastante con el partido de la Final Four. Y 39% en tiros de 3 con 92% en tiros libres. Al final es un jugador que tiene una muy buena eficiencia. Yo personalmente es que no le veo como un jugador NBA por la altura, por los problemas defensivos, pero bueno, aún así, es un jugadorazo y yo creo que este es otro jugador que, por ejemplo, en Europa podría salirse bastante. Es un muy buen jugador y ayer lo demuestra. Tiene un muy buen tiro, tiene una muy buena mecánica. Lo único eso, que es muy bajito y yo creo que en la NBA sufriría bastante porque es lo que os digo, al final tampoco es un base puro y Walter Creighton Jr., lo que os digo, o Chase Linier pueden ser bases falsos de anotación, a pesar de que no tengan playmakers, pero son bastantes más altos, ¿vale? Es que el Jake ayer es muy bajo, o sea, yo es que no sé si mida ni siquiera 1,65, es que a lo mejor es hasta un poco más bajo. Entonces, lógicamente, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego ahora vamos a pasar a hablar de los últimos 3 jugadores, pero antes de eso quiero hacer una mención honorífica, ya que Boogie Flant y John Calipari hicieron un March Madness fantástico. Ya sabéis que yo era mi jugador favorito del draft, tuvo la lesión. Bueno, yo quería mencionarle un segundín porque me hizo mucha ilusión que yo estaba viendo el primer partido de los Razorbacks porque yo les tengo mucho cariño y de repente estoy viendo el partido y veo que entra Boogie Flant al campo y yo en plan, ¿pero cómo puede ser que...? ¿Pero cómo? O sea, y claro, es que al día anterior John Calipari había dicho que se recuperaba justo para el March Madness. Es verdad que ha jugado muy poco porque llevaba sin jugar 3 meses, pero bueno, a mí me ha hecho mucha ilusión verle de nuevo. Yo personalmente ya lo he dicho, ya quiero que se quede otro año, que haga una temporada de locura el año que viene con los Razorbacks, que además creo que van a ser un muy buen equipo y entra en el draft como uno de los 10-15 mejores jugadores del draft, a pesar de ser sophomore, y nada, yo confío un montón en él. Y luego, por destacar los últimos 3 jugadores, Tahat Pettiford ha hecho un muy buen March Madness, está promediando los 17 puntos por partido en muy buena eficiencia. Ayer hace un partido bastante... hace un partido flojo ayer, la verdad, contra... perdonadme, que se me pasa. Hace un partido flojo ayer, contra los Gators, pero... es que es un freshman, es pequeño, o sea, tiene una velocidad botando la pelota endiablada, pero yo ya os dije que le veía un poquito verde y es verdad que ha hecho un muy buen March Madness, pero ayer realmente en un partido importante de verdad le costó bastante aportar un Auburn que si hubiese probablemente aportado más les hubiese ido mejor, pero ayer, vamos, la verdad que hace un partido muy pobre, metiendo 7 puntos y en malos porcentajes. Luego Jay Richardson, que no le he metido porque se eliminó. Él llegó al Elite 8, si no me equivoco, a lo que son octavos de final, pero realmente hizo un torneo fantástico, simplemente que, lo que os digo, tampoco creo que... O sea, perdonadme, de hecho llegó al Elite 8, que son los cuartos, que lo he dicho mal, que siempre me lío un poco, y nada, hizo un torneo muy bueno, pero que vamos, que tampoco me pareció suficiente como para meterlo en el vídeo, aunque es un jugador que lógicamente ha subido un montón su draft stock. Y lo último, Tyrese Proctor, que ya os he dicho que ha hecho un torneo fantástico, promedió las primeras rondas sus 22 puntos, luego es verdad que cuando han ido enfrentándose a mejores equipos, Duke ha bajado su nivel, pero aún así ha sido un jugadorazo y creo que hay que reseñarlo porque probablemente se ha ganado estar en el draft con este March Madness a pesar de los últimos 2 partidos que no han sido sus mejores partidos. Y nada, voy a dejar aquí el vídeo, la verdad, espero que os haya gustado un montón. La verdad que a mí me ha encantado hacer este vídeo, hablar de estos jugadores porque creo que no se les da la bola suficiente. Y nada, eso, que espero que os haya gustado un montón. Nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Ya sabéis que os ha gustado, comentar, dar like y estas cositas que me ayudáis un montón. Y sobre todo, comentadme quién pensáis que va a ganar esta noche, o los Gators o los Cougars. Personalmente voy con Florida, también personalmente creo que van a ganar los Cougars, pero bueno, ya veremos qué pasa. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de Sixman, espero que os haya gustado un montón y chaito, un abrazo.